descompone el líquido, el espacio intracelular y el extracelular, cuáles predominan en cada lado. Vimos un poco también de cómo se regula esto y no sé si se tenía alguna duda de la clase pasada, igual vimos un poco las fórmulas. Si no se tenía duda, entonces podemos comenzar con lo que es sodio que vamos a ver hoy. Sodio y potasio son los principales, ¿no? Entonces vamos a ver las patologías que derivan de esto. Silvia, creo que se ve mi foto allá, ¿no? Que tapa. Ay, Se lo perdón. puedes quitar. Sí, Ándale. sí, sí. Gracias. Ok, comenzando un poco con lo que es el metabolismo del sodio. Vamos a recordar un poco la fisiología de esto. Bueno, el sodio ya sabemos que es el catión dominante en lo que es el líquido extracelular y pues es el principal, lo importante de este electrolito es que es el principal determinante de la osmolaridad extracelular. Por lo tanto, pues es necesario este sodio para el mantenimiento del volumen intravascular. Ya habíamos platicado un poco de lo que son las fuerzas de Starling, que eran las que, lo explicó Irving, que eran las que tenían que ver con cómo se va a manejar el líquido intravascular y en el espacio intersticial y el extracelular, que estas son las que tienen que ver cuando tenemos unas hipovolemias, hipovolemias, entre otras cosas, ¿no? O sea, el sodio es el principal mecanismo por el cual suceden estas patologías. Si baja o si sube el sodio. La concentración de sodio intracelular baja alrededor de 10 miliequivalentes por litro. Esta esta concentración baja se va a mantener por la bomba sodio-potasio ATPasa, que es la que va a intercambiar el sodio intracelular por el potasio extracelular. Esta bomba es la que principalmente mantiene las concentraciones, ya sea alta en el líquido extracelular y baja en el intracelular. ¿Ok? En el caso de los lactantes, reciben sodio de la leche materna. Aproximadamente de la leche materna se reciben 7 miliequivalentes por litro. Y cuando toman leches artificiales o leches de fórmula, aproximadamente de 7 a 13 miliequivalentes es lo que les provee estas fórmulas de sodio. Y bueno, en cuanto al metabolismo del sodio, este se va a absorber con mucha facilidad a lo largo del tracto gastrointestinal. Igual es importante saber que la presencia de glucosa es la que va a mejorar la absorción de este sodio. Y esto es punto clave porque cuando vimos los líquidos de mantenimiento que nos explicó Irving anteriormente, siempre que damos líquidos sodio y potasio, tenemos que dar la glucosa para ayudar a que este sodio también se pueda absorber de forma correcta, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Pero Pues son un dos sistema de cosas transporte. diferentes, Silvia. Estás hablando de... No sé por qué hiciste ese comentario. ¿Lo puedes repetir? A ver si yo no lo escuché, no lo entendí bien. Sí, ok, está en el libro. En realidad es un comentario, tiene que ver con el metabolismo de este sodio, ¿no? Cuando nosotros ingerimos el sodio o pasa por el sistema, tiene un cotransporte en el que cuando hay presencia de glucosa, la absorción de este sodio se da mejor. Es un cotransporte. El libro menciona que esto ayuda a que se absorba y por eso en los líquidos de mantenimiento se suele dar acompañado de glucosa. No es la razón principal, pero es como coadyuvante. No, no, es que aquí es un error. La excreción de sodio se facilita la absorción, como tú dices, pero a nivel de soluciones parenterales no es la función de la glucosa, en facilitar la entrada del sodio, porque como tú misma dijiste, para que la célula, para que el sodio intercambie con potasio, se necesita energía. No es un Ok, transporte, ajá, facilita la glucosa, facilita la entrada del potasio a las células intracelular, pero también requiere energía. O sea, la glucosa
que esté en la glucosa que se pone en las soluciones parenterales no tiene función con el sodio. Es para, aun porque el paciente esté en ayuno, es para fines de calorías. Para el metabolismo, para que el paciente no entre en catabolia, no es para alimentarlo, es para darle Sí, sí, un poco de definitivamente sí no energía. es para alimentarlo, no son ni siquiera los Exactamente, un poco de requerimientos completos. energía, exactamente. Y no es para alimentarlo porque ya vimos en clases anteriores que la glucosa a nivel de soluciones parenterales, en venas que no son centrales, o sea, en venas periféricas, no debe de rebasar 10 o 12% porque provoca flebitis. Entonces no se pueden alimentar, o sea, nadie se puede alimentar por una vía periférica, tiene que ser una vía central, pero la glucosa que está en las soluciones no es para regular el sodio. Ok, sí, Ok. yo también no lo había entendido muy bien, pero pues lo mencionaba el libro. Pero ok, me quedó más claro. Bueno, entonces continuando. En cuanto a la excreción, bueno, la absorción se da mayormente por el tracto gastrointestinal, pero en caso de la excreción, esta es la más importante para la regulación de sodio. Esta tiene lugar a través de heces y sudor, sí, pero el riñón es el que regula el balance de sodio y es su principal lugar de excreción. Hay una ligera pérdida igual de sodio en las heces, em, pero es mínima, a menos que tengamos, por ejemplo, la patología de diarrea en diarreas agudas. Entonces, en ese caso, sí, la excreción de sodio es más grande. Lo vamos a ver un poco más adelante. En cuanto al sudor, normalmente contiene de 5 a 40 mil equivalentes por litro de sodio. Entonces, pues, como mencionábamos, el sudor y las heces realmente no es tanto. La concentración de sodio en el sudor, pues esta puede aumentar en patologías como fibrosis quísticas, en niños con deficiencia de aldosterona y también cuando hay pseudohipoaldosteronismo. Ok, en cuanto a las patologías importantes que tienen que ver con el sodio, tenemos hipernatremia e hiponatremia, así las vamos a clasificar. En el caso de la hipernatremia, se trata de una concentración de sodio que es mayor a 145 equivalentes por litro. En algunas otras bibliografías se puede definir como mayor a 150, pero generalmente la encontraremos como mayor a 145. En la hipernatremia leve es bastante común en los niños, sobre todo por gastroenteritis, que sería la causa principal. Cuando es leve, es común que se presente en niños que tienen gastroenteritis. En cuanto a los pacientes hospitalizados, generalmente suele ser una hipernatremia iatrogénica, causada ya sea por una inadecuada administración de agua o por excesiva administración de sodio, por un mal manejo en cuanto a las reanimaciones hídricas, entre otras cosas. Para que ocurra una hipernatremia hay diferentes mecanismos. Estos los podemos categorizar. Hay tres principales, que uno es el exceso de sodio, tengamos mucho sodio dentro del organismo. El otro es déficit de agua. Cuando baja el agua, pues evidentemente la concentración de sodio va a verse aumentada. Esto tiene que ver con la dilución o no del sodio en el agua corporal. Y también el mecanismo combinado, que sería un déficit de agua y un déficit de sodio. En cuanto a las patologías que se dan por exceso de sodio, generalmente tenemos fórmulas mal preparadas, exceso de bicarbonato sódico, ingesta de agua de mar sódico e intoxicaciones intencionadas por sal, que estas se pueden dar en casos de maltrato infantil o en síndrome de Munchausen. Y suero salino hipertónico intravenoso también, que estas pueden ser las iatrogénicas e hiperaldosteronismo. Bueno, ¿cómo es la dinámica en estos casos? Por ejemplo, la intoxicación de sodio es con frecuencia iatrogénica en el ámbito hospitalario, resultado de una corrección de acidosis metabólica, por ejemplo, con bicarbonato sódico, que se dé inadecuadamente.
las causas clásicas de hipernatremia que son debidas a déficit de agua tenemos diabetes insípida, nefrogénica y central. En el caso de esta hipernatremia de la diabetes insípida, se desarrolla en realidad solo cuando el paciente pues, no tiene un acceso adecuado a ingerir agua o no puede beber de manera adecuada, ya sea porque tenga inmadurez o daño neurológico, vómitos o por anorexia. O bien, algo tan sencillo, pues los lactantes en realidad no tienen este control de su ingesta, ¿no? Puede ser por una inadecuada experiencia en una madre primeriza que pueda ocasionarse estos trastornos igual. ¿Cuál trastorno? Tanto hipernatremias como hiponatremias. Generalmente el problema ocurre, por ejemplo, por deficiencia de agua o de líquidos o igual de solutos, porque la madre a veces no da una adecuada alimentación. Okay, pero ¿por qué falta de agua? Ajá, en el caso de la hipernatremia es falta de agua, en el caso de la hiponatremia a veces es falta de solutos, o sea, no les dan suficiente alimentación. Okay. Que esto es un poco más común que todas las otras patologías, por supuesto. Sí, la fiebre es la fiebre podría causar ese déficit de agua. También. Ok. En cuanto a, por ejemplo, la diabetes insípida central y pues las formas genéticas de esta diabetes insípida nefrogénica, generalmente causan de forma típica pérdidas urinarias, pues en grandes cantidades de agua y causan una orina muy diluida. Y repito, de acuerdo con el libro, en realidad estas patologías, cuando causan una hipernatremia grave, es porque se acompaña de una mala o una inadecuada ingesta de agua en el lactante o en el menor de edad. O sea, que no se reponen esas pérdidas. El riñón siempre va a retener el sodio. El sodio es un mineral más precioso que tiene el riñón. Tira el potasio, pero el sodio lo va a retener. Entonces orinan, pero sí se pierde algo del sodio, pero una cantidad mínima, ¿no? Pero en comparación a la cantidad de agua que se pierde, pues es mucho más el agua. Por eso hay un déficit, o sea, hay déficit de agua, hay como una deshidratación, pero el sodio ahí está. Entonces, por eso se produce la hipernatremia. Bueno, otras causas de este déficit de agua tienen que ver más, o bueno, son secundarias a un desequilibrio entre pérdidas e ingesta. Por ejemplo, en los recién nacidos, sobre todo los prematuros, tienen elevadas pérdidas insensibles de agua. Esto, si no me equivoco, es por su superficie corporal, que sus pérdidas sensibles de agua son mucho mayores. También, por ejemplo, cuando tenemos prematuros que hay que someter a lámparas de calor radiante o ya sea a fototerapia porque, por ejemplo, tengan hiperbilirubinemia, esta pérdida insensible se va a volver mucho mayor. Entonces hay que tener bastante cuidado con este tipo de situaciones, ¿no? Bebés que estén en incubadoras. No, esas son las razones por las cuales los líquidos a esta edad son superiores. Sí. Que en edades mayores para compensar estas pérdidas insensibles. Eso está contemplado en el manejo de líquidos de los prematuros. Y de hecho por eso los prematuros también es mucho más estricto el qué tanto le vas a pasar y qué tanto necesita que en niños un poco más grandes. Bueno, en el último caso, ya cuando son déficit de agua y sodio, o sea, es combinado, cuando la hipernatremia ocurre en estas situaciones, el déficit de agua pues generalmente es el que excede al sodio, ¿no? Entonces podemos notar un poco más esa hipernatremia. Repito, esto es un poco por la dilución que haya de ese sodio en el agua corporal total. La diarrea, por ejemplo, tiene como consecuencia una depresión de agua y de sodio. La diarrea es un líquido hipotónico en el que su concentración típica de sodio es aproximadamente de 35 a 65 miliequivalentes por litro. Entonces, cada líquido diarreico
puede excretar entre 35 y 65 miliequivalentes de sodio. Aquí realmente no hay hipernatremia. No, pero estás Te tirando pierdes agua. el agua y pierdes el sodio, punto. Ajá. Y pierdes más agua porque la diarrea es hipotónica. Y Pues como pierdes más agua, entonces se manifiesta clínicamente como una hipernatremia por esa allá, falta de dilución. allá sí va a depender de la cantidad de agua, de la diarrea, ¿no? Porque hay diarreas que producen, en lugar de hipernatremia, hiponatremia. Y cuando se acompañan de vómitos también. Entonces aquí es difícil decir que la diarrea va a dar hipernatremia, podría dar hiponatremia también. Sí, también. Sí, sí, porque depende de los días que pase y de la cantidad. De eso es difícil, o sea, hay pérdida de sodio junto con agua. Sí, y como usted decía, si es acompañado de vómitos, también cambia un poco la situación. Sí. Claro. Ujú. Y bueno, la mayoría de los niños con gastroenteritis, pues, no desarrollan la hipernatremia porque pues pueden beber una cantidad suficiente de agua o de líquidos hipotónicos para compensar estas pérdidas por las heces diarreicas. Pero pues repito, por ejemplo, en casos de neonatos o lactantes, pues es un poco difícil. Ellos no tienen una forma de compensar adecuadamente estas pérdidas porque dependen de su cuidador. Y en la rehidratación oral vale lo que tú dijiste en un principio, ¿no? Las hidrataciones orales tienen glucosa. Ahí sí, la glucosa Así. facilita esa absorción de sodio y agua e hidrata mejor que tomar agua simple. Ujú, Porque ahí no está faltando solamente agua. Con los mecanismos donde tienes allá falta de agua, sabemos, ¿no? Que la concentración de sodio es el principal estimulante de la sed. O sea, se ujú, concentra el sodio y nos da sed. Entonces, pero cuando hay diarrea, no podemos hidratar solamente con agua porque no se hidrata el paciente, no se absorbe esa agua y se podría provocar también hiponatremia, agua ujú, libre. Entonces, por eso las soluciones para rehidratación contienen electrolitos, agua y glucosa. ujú. Ujú. Ok, continuando entonces, bueno, en el caso de la alimentación, por ejemplo, los líquidos como pues, tomar agua, los zumos y algunas fórmulas lácteas, son más hipotónicos que las pérdidas en heces y esto es lo que permite que esta corrección del déficit de agua sea un poquito más sencilla, ¿no? Sin embargo, un exceso en estas, por ejemplo, fórmulas lácteas pueden causar incluso una hiponatremia si no tenemos cuidado de cómo alimentar al, al niño. Y bueno, la hipernatremia pues es más probable en niños con diarrea que tienen un aporte inadecuado, ya sea porque pues vomitan o porque hay una falta de acceso al agua o son niños que presentan anorexia. Igual, pues en cuanto a los síntomas, o bueno, las manifestaciones clínicas, la mayoría de los niños que tienen, o bueno, que sufren hidratación y tienen típicos signos de esta. Cuando hay hipernatremia, la manifestación clínica tiene que ver en realidad con la deshidratación que tienen. Em, Además, los lactantes alimentados con leche materna y que presentan hipernatremia, pues están a menudo bastante deshidratados, perdón, y pueden presentar incluso síntomas de malnutrición. Probablemente, pues debido a la pérdida de agua intracelular, podemos encontrar un signo que se llama, un signo que si pellizcamos la piel del abdomen de este lactante deshidratado o hipernatrémico, tiene una consistencia un poco pastosa, menciona el libro. Es un signo que podríamos revisar pellizcando la piel del abdomen del lactante deshidratado o hipernatrémico. Ujú. No sé Pero a es el qué líquido se refiere extracelular. pastosa. Ajá, Líquido sí. extracelular. Ujú. Ok. Y bueno,
La hipernatremia, incluso sin esta deshidratación, sus principales síntomas son en el sistema nervioso central. Son niños que generalmente se presentan irritables, que están inquietos, débiles y letárgicos. Algunos lactantes tienen incluso un llanto agudo o pueden presentar hiperpnea. Y bueno, en cuanto a los pacientes conscientes, generalmente están muy sedientos. Ya lo había mencionado la doctora, que este exceso de sodio pues, estimula el centro de la sed. Y suelen estar sedientos incluso cuando presentan náuseas. En cuanto a la complicación más severa de la hipernatremia es la hemorragia cerebral. Los niños con hipernatremia pueden presentar una hemorragia cerebral, que pues es la consecuencia más devastadora de esta, cuando no se trata. ¿Cómo se produce esto? Bueno, a medida que aumenta la osmolaridad extracelular, el agua pues va a salir de las neuronas, lo cual produce una disminución de este volumen cerebral, como que pues se encoge, por así decirlo. Y esto puede producir desgarros de venas intercerebrales o tracción de estos vasos sanguíneos a medida que el cerebro pues, se separa de este cráneo y de las meninges por reducir su volumen. Entonces, con esto, pues ocurre, con este desgarre de los vasos o esta tracción, pues ocurre esta hemorragia cerebral que se puede presentar. Pueden presentar desde hemorragia subdural o subaracnoidea o parenquimatosa. Igual cuando en hiponatremia, pues las convulsiones y el coma son posibles secuelas de esta hemorragia. Aunque las convulsiones tienden a ser más comunes durante una corrección de hipernatremia, evidentemente una corrección inadecuada. Y también esta patología puede presentar unas complicaciones trombóticas que pueden aparecer pues, en la deshidratación hipernatrémica grave. Y estas pueden ser ictus, trombosis del seno dural, trombosis periférica y también trombosis de la vena renal. El mecanismo pues, es secundario a la deshidratación y posiblemente por la hipercoagulabilidad de la sangre pues, asociada a esta hipernatremia. Pues recordemos que por el exceso de sodio va a tender a salir agua, ¿no? Entonces hay una hipercoagulabilidad en la sangre. En cuanto al diagnóstico de hipernatremia, este diagnóstico se basa principalmente en la clínica y evidentemente en estudios de laboratorio. En los análisis de electrolitos séricos podemos ver aquí el aumento de sobre 145 mil equivalentes por litro, y esto combinado con la clínica que ya mencionamos, pues es el diagnóstico definitivo de una hipernatremia. Hay que buscar estos síntomas en el sistema nervioso central o bien los signos de deshidratación, que sean los que nos orienten a esta enfermedad. Ahora, el tratamiento es lo que es, bueno, mencionaba la doctora que es un poco complicado, porque en el caso de reponer líquidos ya con hipernatremias y hiponatremias, o en los casos del potasio también, ¿no? Porque es complicado porque tenemos como que varias opciones. En el caso de la hipernatremia, pues el objetivo va a ser disminuir esta concentración sérica de sodio en menos de 10 miliequivalentes cada 24 horas. Hay que tener mucho cuidado en la corrección de sodio, tanto en hiper como en hiponatremias, porque podemos causar una desmielinolisis pontina. Entonces, no lo podemos corregir más rápido de 10 miliequivalentes cada 24 horas en este caso. Repito, sí. La mielitis pontina es la corrección rápida de la hiponatremia. Sí, no de la hipernatremia. No, pero, o sea, lo sí, mencionaba global. Lo que es correcto. En el caso de las dos. Hay que tener cuidado con esa corrección. Lo que es correcto es que en las dos se deben de corregir lentamente. Y más sobre todo cuando ya tiene más, mientras más tiempo de evolución tenga, más lento se debe de corregir. Sí. De hecho, mencionaba algo de cuando son crónicos, realmente incluso ni la clínica
es posible que ni síntomas clínicos tengan característicos de este tipo de enfermedades igual. Bueno, mencionaba que si la concentración sérica de sodio desciende con rapidez, pues van a haber movimientos de agua desde el suero o bueno, intravascular al interior de las neuronas para igualar esta osmolaridad en los dos compartimientos y puede causar una hinchazón resultante del cerebro, que esto es lo que mencionaba antes, nos va a dar o puede ocasionar convulsiones al momento de querer tratar esta hipernatremia. Incluso puede llegar al coma si es demasiado grave. Puede provocar edema cerebral. Sí. Repito, el objetivo es disminuir en menos de 10.000 equivalentes cada 24 horas. Y pues el aspecto fundamental en la corrección ¿Menos de cuánto, Yadira? ¿Menos de cuánto? De 10.000 equivalentes por litro cada 24 horas. Ajá, pero no, lo que hay que tratar es no tratar los litros, no, porque hay unas soluciones que se calculan por litros. Le voy a poner a mi litro tanto, a mi litro tanto. Generalmente no debemos de pensar así, debemos de pensar en el paciente, no en la solución, aunque también tiene tiene su teoría esa parte también, pero generalmente en pediatría donde yo me formé no lo pensamos así, pensamos en el paciente, no en la solución. Y la corrección de la hipernatremia no debe ser más de 12.000 equivalentes por kilo en 24 horas. Okay. No es en 4 horas, bajar No, en 10.000 24, en equivalentes de 24. sodio en 4 horas es 24, dijiste. Sí, de hecho aquí está. Perdón, es que yo escuché 4 horas. Anda, Perdón, sí, perdón. traigo puesto un paladar por tratamiento odontológico y por eso hablo así, disculpe. No, pero sí, yo te oigo bien, nada más que oí Ok, sí, 4 sí, si horas y algo no, no se no leí entiende, eso. Y que dije, lo es muy pregunten. poco eso, ya está muy rápido. No, 24 horas, 24 horas. Este, 24. creo que aquí igual, esto que tienes acá tienes acá un niño cesárea a convulsión, edema cerebral, corrección demasiado rápida, la emisión y la emisión de suero salino de forma aguda. Nunca se pone suero salino al 3%. Eso sí no Ya lo sabría entendí, porque nunca ya lo he lo escuchado. entendí, Ajá. ya lo No, entendí, es cuando porque hay un error en la sí, corrección es y cuando no la es, vas muy rápido y vas a tener que usar quieres, ahora el ajá, suelo salino hipertónico. ajá, es cuando ya tienes el edema cerebral porque hubo una mala corrección. Se supone que, bueno, menciona el libro que eso puedes hacer para corregirlo. Evidentemente no le vas a dejar el suero al 3% del resto de Sí, la pero corrección, ¿no? para esa segunda parte, primera parte es disminuir el sodio. Sí, Lo sí, que sí. se recomienda es usar 4 mililitros de glucosado al 5 por kilo por el equivalente que se quiera pasar en una hora. O Ujú. sea, que se pondría 4 mililitros de glucosado al 5 si pesa en 6 kilos, 24 mililitros de agua de glucosado al 5 para pasar en una hora Ujú. o media hora y no repetirlo hasta que pase otra hora y tener sus soluciones a requerimiento aparte de esas. Y volver, bueno, no vas a esperar 24 horas para medir, volverás a medir después de cuatro de esas carguitas o 6, tomar un laboratorio a ver cuántos equivalentes ha bajado de sodio y ver si te tienes que ir más lento o más bajo. Tu segundo párrafo hace referencia a que te Cuando ya pasaste tienen, sí. y tienes edema cerebral secundario y entonces ahora tienes una hiponatremia y le vas a tener que corregir con una hipernatremia. Eso es lo que no debe de pasar. Nos debemos Ujú, de ir sí, lento para no evitar esos cambios bruscos de sodio. En cualquiera de las dos debe ser lento. sí. Y también después de el normal, ¿cuánto es el normal de sodio, Silvia? Aniversario, Sí, 135 a 145 es el rango.
Ok, entonces generalmente no se tratan hasta después de 150. O sea que si tú tienes Ajá. 145 o 147, basta aumentar o disminuir tu carga de sodio que tengas en tus soluciones parenterales. No tienes que corregir, solo disminuye el sodio que le estás poniendo y así se va a corregir solo. Después de 150 es cuando se empiezan a manejar 151, 152, 153, o sea, esas son las que se manejan y no son las muy graves, hasta Ujú, cuando no va a tener todo eso que tú dices de hemorragia y eso sí va a estar afectado porque hay una hipernatremia franca, pero y tendría que ver igual antes de corregir sus mililitros de que le estoy diciendo de glucosa al 5, cuál es el motivo de la hipernatremia, porque si es una hipernatremia porque está deshidratado, pues solamente necesito hidratarlo y se va a ujú, corregir solita. O sea que hay que ver si realmente le falta sodio, pues perdón, si tiene un exceso de sodio o le falta agua. Y generalmente lo que pasa es que les va a faltar agua. Entonces, ujú, con que hidraten, van a poder hidratar. Si está deshidratado, primero hay que hidratar, no pensar que voy a bajar ese sodio. Primero voy a pensar en hidratar y es lo primero en lo que se debe de uno fijar. Si está bien hidratado y tiene el hipernatremia, entonces sí empiezo a intentar bajarla, pero no, pero sí hay que tener mucho cuidado para no estar haciendo esos cambios de hiper y cosas así. Yo aconsejaría que se hidratara el paciente y si persiste la hipernatremia, pasar uno y derivarlo a segundo nivel. O sea, una carga de 4 mililitros por kilo de glucosado al 5, ya que está bien hidratado, y estarlo enviando a segundo nivel para su corrección. ujú. Sí, de hecho, tanto sodio como en potasio, pues menciona el libro que la piedra angular es ya sea restituir o limitar el consumo de sodio, de agua, perdón, y ya después ves qué hacer o cómo jugar con el nivel de sodio y potasio. Pero siempre te mencionaba que lo principal es el agua. Ujú, Sí. exactamente, sí. Aunque el potasio son más graves, ¿ah? Sí, de hecho, es más fácil que te tome, o sea, que no tenga algo grave el paciente, aunque te tome un poco más de tiempo solucionar las patologías de sodio, a que lo hagas con el potasio. El potasio sí es mortal, incluso con con un poco tiempo de tener ya sea hiperpotasemia o hipopotasemia, es mucho más complicado. Exacto, tienes más tiempo con sodio que con potasio. Bien, exacto, Ok, vamos a seguir. sí. Am, bueno, pues mencionaba entonces que pues hay que disminuirlo en menos de 10 cada 24 horas, que cuando hay, bueno, el aspecto fundamental de la corrección de hipernatremia moderada o grave es pues monitorear frecuentemente el valor de la concentración de sodio estérica. Si no me equivoco, ¿se monitorea cada 2 a 4 horas o era menos, doctora? Esto sí no estoy ¿Qué cosa? segura. ¿Cada cuánto toman los laboratorios para monitorear el nivel de sodio? Me Es parece que como son te, cada di- 2 a como te 4 horas, dije, más o menos. sí, 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 cada 4, cada 6 horas, sí. Ok. Y bueno, lo que mencionaba la doctora, que en el caso de que un niño desarrolle convulsiones por edema cerebral, pues esto va a ser secundario a esa corrección demasiado rápida. Entonces, ¿qué se puede hacer para solucionarlo? Pues administrar líquido hipotónico. Perdón, dejar de administrar ese líquido hipotónico y poner una infusión de suero salino al 3% y con esto podemos revertir esa iatrogenia, porque es una iatrogenia. Y bueno, la hipernatremia aguda, cuando es grave, por lo general secundaria a esta administración de sodio, em, puede ser corregida con mayor rapidez con suero glucosado al 5%. Y cuando está causada por una intoxicación de sodio, a veces puede ser imposible administrar la cantidad de agua suficiente para corregir con rapidez esta hipernatremia.
sin empeorar, por ejemplo, sobre todo la sobrecarga de volumen, o sea, sin empeorar esta, ¿no? En estas situaciones, que pues son casos extremos, la diálisis permite retirar este exceso de sodio en estos casos más graves, ¿no? Cuando no podemos solucionarlo con una sobrecarga cuando no podemos solucionarlo con agua porque le podemos causar una sobrecarga, podemos tener al alcance pues una diálisis, ¿no? En casos menos graves, pues la asociación de un diurético de asa podría aumentar esta eliminación de el exceso de sodio y agua, disminuyendo pues el riesgo de esta sobrecarga de volumen. Pero pues entiendo que en el caso de la diálisis y los diuréticos, pues ya son casos como que muy especiales, ¿no? Cuando no lo podemos solucionar con con el líquido. Ok, en el caso de pues la hiponatremia, esta pues igual es una alteración electrolítica que es común en pacientes hospitalizados. Se define tal cual como un sodio sérico por debajo de 135 miliequivalentes por litro. Bueno, esta concentración sérica de sodio es determinada por el sodio corporal total y el agua corporal total. Y en cuanto pues, a la hiponatremia, aparece cuando la porción entre agua y sodio está aumentada, pero a favor del agua. O sea, hay más agua que este sodio, ¿no? La realidad es que pueden haber niveles de sodio bajos, normales o altos, y aún así haber hiponatremia, porque repito, está a favor el desequilibrio, a favor del agua. Hay más agua que la concentración de sodio. Okay. En cuanto a las causas, igual las podemos dividir. Tenemos las hiponatremias hipovolémicas, euvolémicas e hipervolémicas, y también tenemos pseudohiponatremias y las hiponatremias por hiperosmolalidad. En el caso de la pseudohiponatremia, pues esto tiene más que ver con pues, los laboratorios tomados, ¿no? A veces puede ser por una concentración alta de proteínas en el suero. Por ejemplo, en niños con mieloma múltiple puede haber esta pseudohiponatremia. También cuando estamos pasando infusiones intravenosas de inmunoglobulinas o cuando hay una concentración alta de lípidos como en las hipertrigliceridemias o en las hipercolesterolemias. En estas situaciones se puede presentar una pseudohiponatremia. Entonces también es importante no solo ver cuánto tenemos de sodio, sino buscar la causa, ¿no? O sea, la patología de base. En cuanto a las hiponatremias por hiperosmolaridad, pues puede ocurrir, por ejemplo, con la hiperglucemia. Da lugar a una concentración sérica de sodio baja, porque pues, el agua se mueve siguiendo un gradiente osmótico del líquido intracelular al extracelular, diluyendo así la concentración de sodio. Ahora, en el caso de las hiponatremias hipovolémicas, euvolémicas e hiporvolémicas, pues tienen que ver con tienen que ver con la cantidad de agua que tenemos pues en el cuerpo, ¿no? En la hipovolémica, pues el niño ha perdido sodio corporal y pues la patogenia de esta hiponatremia se debe generalmente a una combinación de pérdida de sodio y retención de agua para compensar la depresión de volumen. La diarrea causada por gastroenteritis, por ejemplo, es la causa más común de esta hiponatremia hipovolémica en el caso de los niños. Los vómitos igual causan hiponatremia si el paciente no ha tomado líquidos hipotónicos, ya sea, si el paciente toma líquidos hipotónicos, ya sea por soluciones intravenosas o enterales, y a pesar de tener estos vómitos, ¿no? La mayoría de los pacientes con vómitos tienen una concentración sérica pues normal o incluso tienen una hipernatremia. Entonces, en realidad, pues el mecanismo es por los líquidos administrados
En el caso de niños con quemaduras, se pueden ocasionar pérdidas masivas de líquido isotónico y va a haber una depresión de volumen subsiguiente. Por lo tanto, por este líquido perdido, podemos verla o puede haber la hiponatremia. Repito, estas hiponatremias pues generalmente aparecen en estas patologías si recibe este niño unos líquidos hipotónicos mal administrados. Y en el caso, por ejemplo, de las pérdidas de sodio por el sudor, pues son especialmente altas en niños con fibrosis quística, esto ya lo había mencionado antes, o cuando hay déficit de aldosterona o pseudoaldosteronismo, que pueden causar igual esta hiponatremia, ¿no? Aunque bueno, igual estas pérdidas altas por el sudor pueden ocurrir también en un clima caluroso. Supongo que sería importante en el tipo de clima que tenemos acá. Cuando tenemos pacientes con hiponatremia, pero que no hay evidencia de sobrecarga o de depresión de volumen, entonces le vamos a denominar una hiponatremia euvolémica. Ahí está. Una hiponatremia euvolémica. Pues esto, ¿qué quiere decir? Que tenemos un nivel de agua corporal total relativamente normal. En realidad lo que el sodio sería el afectado y no es exceso de agua o falta de este. Estos pacientes pues tienen de forma característica un ligero descenso del sodio con no es tal cual un exceso de agua corporal total, pero es que esta parte no la entendí muy bien en el libro. Sí hay exceso de agua. Si hay exceso de agua, hay un déficit de sodio y hay un exceso de agua, pero la Pero no es un volemia se exceso de conserva. sobrecarga como en una hiponatremia hipervolémica, por lo que entiendo. Sí, en esta hiponatremia volémica entran las intoxicaciones hídricas. O sea, sí hay más, o sea, hay un déficit de sodio. Hay una retención de agua, o no retención, puede ser una retención o puede ser un exceso de agua libre, pero la volemia se mantiene, o sea, ¿por qué no hay hipertensión? Porque no hay sodio. O sea, hay una cantidad de agua, pero no hay hipertensión, no hay aumento de volumen. Solo hay que estar diluida la sangre. Ok. Pero sí falta sodio. Sí, eso sí. Sí, hay un descenso. Y bueno, menciona el libro que en algunos de estos pacientes aumentan de peso, lo que sí implica que tienen una sobrecarga de volumen, pero sin embargo, desde un punto de vista clínico, pues tienen una apariencia normal o signos muy sutiles de esta sobrecarga de líquidos. En cuanto a pues la hiponatremia hipervolémica, pues tenemos Pero que puede ser no son causada. muy sutiles, ¿ah? Pueden convulsionar porque pueden hacer edema cerebral. La que tiene espinol, la secreción inapropiada de hormona antidiurética, es una complicación de los traumatismos, bueno, en pediatría, una de las causas más frecuentes en las que la vemos es el traumatismo cráneoencefálico. Entonces, allá hay un exceso de agua y también la vemos en pediatría bastante, en lo que es el maltrato infantil. O sea, un niño un lactante que dice que es querido, que es abrazado, que es bien tratado, aunque le ofrezcas agua libre, la va a rechazar. No estoy diciendo que el agua libre sea mala, ¿no? En nuestro clima, que hay bastante calor, se ofrece agua libre, se da, ¿no? Cuando es necesario. Se supone que que la lactancia materna no requiere que se le aumenten más líquidos, tiene suficientemente líquido. Pero en algunos casos se recomienda, sobre todo cuando hay mucho calor o la orina está muy concentrada, que en alguna toma le den un poco de agua simple. Y el niño que es maltratado,
acepta cualquier líquido que le quieran dar. Eso no sé por qué razón, pero así es la psicología, ¿no? Entonces, cuando hay una intoxicación hídrica en un lactante, la primera sospecha que debemos de tener es maltrato infantil. Porque es que Ok. es el niño desmedrado, es el niño que acepta que le des cualquier cosa, mientras que un niño normal te la va a escupir. Cuando un niño normal está hiposmolar, va a rechazar toda la fórmula hiposmolar porque no se la está pidiendo su cuerpo. Y el Ujú. niño maltratado va a aceptar cualquier cosa. También está polidipsia psicógena, pero que es en niños más grandes. Eso no se ve en el lactante, se ve en el adolescente o en el escolar ya grandecito. Ujú. Fórmulas diluidas, estas son de maltrato infantil. Fórmulas diluidas, en lugar que le pongan 1 onza, le ponen 2 onzas de agua durante mucho tiempo. O sea, lo mantienen bastante tiempo y entonces le o agarran cualquier cosa, le ponen cualquier concentración, a veces es el maltrato, ¿no? Y el bebé se lo va a Ujú. tomar todo. Sí. Ok. Ok, bueno. Entonces, continuando con el último tipo de hiponatremias, pues son las hipervolémicas. Las hipervolémicas pueden ser causadas por pues, insuficiencia cardíaca, cirrosis, síndrome nefrótico, también cuando encontramos lesión renal aguda o crónica, o cuando hay sepsis o hipoalbuminemia. Este, em, en la mayoría de las afecciones que causan esta hiponatremia hipervolémica, pues hay un descenso del volumen sanguíneo efectivo como resultado de la existencia de pérdida de líquido, pues a un tercer espacio, por vasodilatación o por un bajo gasto cardíaco. Entonces, pues la concentración de sodio de este paciente disminuye, también porque la ingesta de agua excede a la de sodio y pues la hormona antidiurética evita la pérdida normal de este exceso de agua. Em, Igual hay otra patología, bueno, no está como que clasificada dentro de esto, Libra menciona como que aparte, pero pues es una ingesta excesiva de agua que produce la hiponatremia. Esa es la Pues polidipsia psicógena. es eso. Sí. Ok, sí, me lo ponía aparte, pero pues de todas formas está dentro de toda la fisiología, la Ujú. fisiopatología de las inmunodepremias, que pues es una ingesta excesiva de agua, que en estos casos la concentración sérica de sodio pues disminuye como resultado de esta dilución y pues esta disminución va a suprimir pues la secreción de la hormona antidiurética y por lo tanto hay una marcada diuresis acuosa por el riñón. Y aparece, bueno, solo aparece porque la ingesta La de agua diuresis supera acuosa. la... Diuresis acuosa por el riñón, a nivel renal, ¿no? No central. No, sí, renal. Sí, porque esa es la diabetes insípida. Y entonces, Ajá, no, no, ok. sí, a nivel renal. O sea, en realidad es por la secreción de ADH que está, pues, o bueno, en este caso, cuando hay este exceso de agua. Mm, Bueno, en estos casos la hiponatremia pues solo aparece porque la ingesta de agua supera la capacidad de este riñón de eliminarla. Y es más probable que ocurra en lactantes debido a que su menor, bueno, había comentado usted que es más común en adolescentes, pero el libro daba un detalle de que en los lactantes, como el filtrado glomerular pues es menor, esto limita esta capacidad para excretar el exceso de agua que tienen. Sí, sí, pero es parte de ¿por qué están tomando? O sea, lo que yo, es que está relacionada con el maltrato infantil. O sea, Ajá. un lactante no tiene polidipsia psicógena porque no Pero puede les das tomar, exceso de exactamente, él va a agua. tomar lo que le den. O sea, no se puede Ok. administrar eso. Ujú. Sí, y de hecho, pues algo que yo creo importante que se pueden llevar como que para práctica clínica
como médicos generales es que pues en el libro menciona que los lactantes menores de 6 meses de edad pueden desarrollar hiponatremia porque sus cuidadores ofrecen pues agua como suplemento. Hay que recordar que la nutrición en el lactante de menos de 6 meses debe ser exclusivamente leche materna, o es lo que te sugieren, ¿no? Esta hiponatremia, pues, recordemos, puede dar lugar a convulsiones o a hipotermia, incluso disminución del tono muscular de forma transitoria. Cuando interrumpimos este aporte de agua que le estamos dando de más, pues esta hiponatremia se puede corregir en estos casos particulares, ¿no? Estos lactantes menores de 6 años de edad no deben, o bueno, sí, no deben tomar agua, y entre los 6 a 12 meses pueden recibir solamente de 30 a 60 mililitros de agua dentro del resto de su dieta. Y si el niño parece tener sed cuando tiene esta edad, lo que se le puede ofrecer es, por ejemplo, una fórmula o leche materna en dado caso, en lugar de agua. Y de hecho las fórmulas, como había mencionado antes, son un poco más hipotónicas, tienen un poco más de agua que los solutos. Pero pues sí es importante como que recalcar cuando venga a consultar a una mamá o algo así, recalcar que si vemos que tiene sed, es más importante que le dé leche materna para no causar esta hiponatremia por ofrecerle agua. ¿Me escuchan? Sí. Pues Doctora, según mi máquina me sacaron, o se sale, o computadora me sacó, no lo sé. Alguien se la trae contra usted, doctora. Eso. Ok, No. pues, pero Eh, ya no la escucho, no sé si habló. ahí está. Iba a pasar otra vez, pero ya se corrigió. Ya, pues creo que solo a mí, porque veo a todos en sala. Puedes continuar, Sí, Silvia. A ver si nos vamos un poquito más rápido. ok. Bueno, en cuanto a perdón, las manifestaciones clínicas, pues lo que podemos encontrar en la hiponatremia aguda puede ocasionar incluso herniación del tronco del encéfalo y apnea por el edema cerebral que habíamos mencionado que puede ocasionar con esta hiponatremia. En cuanto a los síntomas, siempre en estas patologías vamos a encontrar síntomas neurológicos. En cuanto a estos, podemos tener trastornos de anorexia, puede presentar náuseas y vómitos, así como malestar general, letargo y confusión. También pueden ser niños que tengan agitación, cefaleas y ya grave, pueden presentar convulsiones, hasta coma, y pueden tener hiporreflexia. Estos son los clásicos pacientes que generalmente presentan respiraciones de Cheyne-Stokes cuando tenemos esta hiponatremia. Y pues puede causar también calambres a nivel muscular o debilidad, y sobre todo en la intoxicación por agua, que puede producirse rhabdomiólisis por lo mismo de que absorben agua y se rompen estas células. Y la respiración de Cheyne-Stokes es en los eventos finales, ¿ah? No son Sí, de es entrada. muy... Ajá. Sí, sí. Igual, lo mismo que las convulsiones y coma, pues ya son como que hiponatremias severas o no tratadas en todo caso. En cuanto al tratamiento, pues un paciente con pues estos síntomas graves como convulsiones, independientemente de la causa, pues debería recibir al menos un bolo de suero salino hipertónico. Igual es importante que monitoreemos la respiración, porque la hipoxia empeora este edema cerebral que ocasiona la hiponatremia y puede agravar la tumefacción celular hipóxica, ¿no? Por ello tenemos que hacer una constante monitorización de la pulsioximetría y también corregir si hay esta hipoxia pues de forma intensiva. Es un tratamiento pues interdisciplinario, pues.
En todas las causas de esta hiponatremia, pues se debe evitar una corrección demasiado rápida, lo mismo que en la hipernatremia. En el caso de hipernatremia habíamos mencionado que causa edema. En el caso de la hiponatremia podemos causar una mielinitis pontina central, que pues este síndrome se produce en los siguientes días a la corrección rápida. Y lo que produce son síntomas neurológicos, puede causar confusión, agitación o una tetraparesia flácida o espástica, incluso puede ocasionar la muerte. ¿Qué pasa? Pues no sé si ya terminaste del tratamiento. Sí, solamente mencionar la corrección igual. Es infrecuente esta melanosis pontina, pero pues se recomienda evitar que se dé una corrección de este sodio en más de 10 miliequivalentes por litro por 24 horas, o más de 18 en 48 horas. Y pues la hiponatremia hipervolémica, en ese caso, la piedra angular del tratamiento va a ser una restricción de sodio y agua, porque pues estos pacientes presentan una sobrecarga de volumen. Y puede ayudar que demos diuréticos para producir esta excreción de sodio y agua. En caso de la hiponatremia euvolémica, suele producirse un exceso de agua y un ligero déficit de sodio, así que el tratamiento va dirigido a eliminar el exceso de agua. Y en la hipenatremia crónica, por ejemplo, que también se puede presentar, pues se da por un escaso aporte de soluto, así que el niño necesita quizá una fórmula adecuada y pues el exceso de aporte de agua debe ser eliminado también. Generalmente los tratamientos se van a eliminar el exceso de agua en las hiponatremias. Bueno, al igual que la hipernatremia, no vamos a manejar pacientes, pues, aunque el límite es 135, generalmente es en 134, 133, 132, no se manejan así, se restringe se le incrementa el sodio a las soluciones que se tengan y se verifica porque generalmente lo que hay es un exceso de agua. Entonces, primero hay que bajar el agua y generalmente lo que se usa es furosemide, diurético de asa, que va a eliminar agua, sí va a tirar sodio, pero va a tirar en mayor proporción el agua que el sodio. Y entonces se tiende a corregir. Cuando las hiponatremias son más severas, por decir 132, que ya empiezan con sintomatología, y después de haber hecho y verificar que no sea exceso de agua, si es exceso de agua, pues primero se ponen los diuréticos. Y que realmente falta sodio, entonces ahí existen fórmulas para eso. Y entonces lo que se hace es el cuánto sodio tengo, a cuánto sodio quiero llegar. Y en esas fórmulas es donde se recomienda que yo no quiera llegar a 140, que sería la media del sodio, ¿no? Entonces, si tengo 135, 145, la media es 140. Si tengo 132, yo no aspire a llegar a 140, porque esos 7 mil equivalentes es bastante. Entonces, se debe de calcular para aspirar a, bueno, si voy a 140, pero es una corrección para 24 horas, sería correcto. Pero si fuera para menos tiempo, al igual aquí se puede corregir, no es 10, como que se puede subirle el sodio un poquito más rápido que la disminución en la hipernatremia. Aquí se puede subir hasta 14, 12, 14 mil equivalentes en 24 horas, como medio equivalente por hora. Entonces se calcula esa diferencia que yo quiero tener por una constante que depende de la edad del niño, que ejemplifica el volumen extracelular, que puede ser 0.3, 4, 5, 6, depende de la edad del niño, el peso que tenga y el sodio que va a requerir durante ese tiempo para 24 horas. Y se hace la corrección, o de otra manera se pueden poner una carga de solución salina, calculándola al 3 o al 5%, esa hay que prepararla. Como ya dijimos que a nivel
de venta de productos, solo hay la fisiológica que es de 0.9 y el hipertón que está a 17.7% la concentración de sodio. Entonces habría que combinar la salina con hipertón o la glucosa con hipertón para lograr esa solución al 3% o al 5% y pasar una carga. Generalmente eso no está en la competencia de médico general, porque si se pasa y se corrige muy rápido, las consecuencias son severas. Entonces, generalmente lo más que podemos aspirar es es poner diurético e incrementar la carga de sodio de las soluciones en las que estamos dando y derivar. ¿Alguna pregunta? Ninguna. De mi parte, no. Ok. Bueno, pues vamos a seguir. Potasio. Bueno, potasio, pues hablando un poco rapidito de lo que es su metabolismo, igual el potasio intercelular, pues aproximadamente es de 150 miliequivalentes, es mucho mayor que el potasio plasmático. La mayor parte de este potasio corporal pues está contenido en los músculos y generalmente su consumo en la dieta varía. Pues la dosis recomendada en la dieta es de 1 a 2 miliequivalentes por kilogramo de peso. En cuanto a su metabolismo, pues el intestino absorbe generalmente el 90% de este potasio ingerido y la mayor parte de esta absorción se da en lo que es el intestino delgado, mientras que el colon pues intercambia potasio corporal por sodio de la luz intestinal. Igual en cuanto a las pérdidas, pues también podemos tener pérdidas de potasio por el sudor, pero pues generalmente son pérdidas mínimas, lo mismo que el sodio. El colon sí tiene la capacidad de eliminar igual un poco de potasio y pues además, por ejemplo, tras una sobrecarga aguda de potasio, pues gran parte de pasa al interior de las células a través de los efectos de adrenalina e insulina, ¿no? Que se producen pues generalmente en respuesta a esta hiperpotasemia. Lo mismo que el sodio, el potasio, su principal excretor o el que lo regula principalmente son los riñones. Estos pues regulan el balance a largo plazo del potasio y alteran su excreción en respuesta a pues diferentes señales. Este potasio se filtra libremente en lo que es el glomérulo, pero el 90% de este es reabsorbido antes de alcanzar el túbulo distal o el túbulo colector. Así que los principales sitios de la regulación del potasio pues son en este sitio, ¿no? La cantidad de secreción tubular regula la cantidad de potasio que va a aparecer en la orina. Es la concentración plasmática de este lo que influye de manera directa en esta secreción en la nefrona distal. A mayor potasio, más excreción va a haber. Y pues algo importante es que la principal hormona reguladora de esta secreción de potasio es la aldosterona, que la aldosterona que se libera en la corteza suprarrenal en respuesta al aumento de este potasio plasmático para que se pueda dar una adecuada excreción. Su principal sitio de acción de esta hormona va a ser en el túbulo colector cortical, donde esta aldosterona estimula que se mueva sodio desde el túbulo al interior de las células y pues este movimiento va a crear una carga negativa en lo que es la luz tubular que va a facilitar esta excreción del sodio que tenemos en exceso. Y también puede aumentar esta excreción, del potasio. O sea, lo que causa es que haya movimiento de sodio y con este movimiento crea un gradiente que facilita la expresión del potasio. Esta excreción también se puede ver afectada, aumenta cuando hay administración de glicocorticoides, cuando hay hormona antidiurética, cuando hay alto flujo urinario y también por aporte de sodio a la nefrona distal. Por el contrario, pues esta excreción de potasio va a disminuir
con la insulina, con catecolaminas y con amoníaco urinario. Bueno, en cuanto a la hiperpotasemia, pues la hiperpotasemia es una de las alteraciones electrolíticas más importantes o más preocupantes. ¿Por qué? Porque va a causar, o bueno, debido a su capacidad de inducir arritmias mortales. Por esto mencionábamos que sí tienes más tiempo para solucionar los trastornos de sodio, pero en potasio tienes que ser rápido. Los efectos pues, más destacados de la hiperpotasemia se deben a lo que es el papel del potasio en la polarización de la membrana cardíaca. El sistema de conducción cardíaca pues, es el más afectado y podemos ver en el electrocardiograma pues, cómo se afecta, ¿no? Lo primero que vamos a encontrar va a ser una aparición de ondas T picudas, y de aquí vamos a seguir a un descenso del segmento ST, luego un incremento del intervalo PR y un aplanamiento final de la onda P y un ensanchamiento del complejo QRS. Esto es lo que podemos encontrar en el electrocardiograma cuando tenemos una hiperpotasemia. Este proceso, por ejemplo, por supuesto, puede progresar al final a una fibrilación ventricular, y de ahí que sea tan importante solucionarlo rápidamente. También puede producir asistolia. Y bueno, algunos pacientes pueden presentar lo que son parestesias, fasciculaciones, incluso pueden tener debilidad o parálisis ascendente, pero pues estos síntomas, o bueno, esta clínica en realidad pasa incluso después de los cambios electrocardiográficos. Así que pues por supuesto, el que no veamos una clínica de este tipo no quiere decir que no sea ya una enfermedad grave, ¿no? En cuanto a lo que es lo primero que hay que hacer, perdón. No siempre se ven los electros, no siempre hay reflejo en el electro, y puede ser que ustedes no tuvieran electro en ese momento, ¿no? Ajá. Si sospechan hipercalemia, entonces hay que pedir los electrolitos séricos antes de poder medicar, ¿no? Y ver que esto no sea algo de deshidratación. Por ejemplo, los niños que están deshidratados generalmente cursan con una hiperpotasemia transitoria. Cuando se administran los líquidos, mejoran sin necesidad de ponerles nada, solamente con la hidratación. Sí, en cuanto a lo que son las causas, pues igual también tenemos por laboratorios falsos, como en la pseudohipernatremia que habíamos mencionado. ¿Cómo se dan esta falsa hiperpotasemia? Puede ser por hemólisis cuando tomamos la muestra, o por isquemia tisular durante pues esta extracción de sangre. También si hay trombocitosis, leucocitosis, o en el caso de una pseudohiperpotasemia familiar, que me imagino que esto es un poco más raro de encontrar, pero pues los errores al tomar la muestra de sangre, eso sí puede ser, eso sí es frecuente. También tenemos por hiperpotasemia por aumento del aporte o por desplazamiento transcelular. En el caso del aumento del aporte, pues es una ingesta ya sea intravenosa u oral, inadecuada, o sea, excesiva. O también cuando hay transfusiones de sangre, podemos pasar un exceso de potasio. También acabo de acordar, a veces se hacen los electrolitos en gasometrías. O sea, no sé si lo han visto en el hospital. Piden la gasometría y les dicen que te hagan los electrolitos. Allá los electrolitos no son las referencias que estamos mencionando ahorita, porque las referencias que mencionamos es de suero, o no sé si es suero o es plasma, no recuerdo bien, pero cuando hacemos una gasometría es sangre total. Y entonces la sangre total pues diluye el sodio y aumenta el potasio.
porque ahí están los eritrocitos. Entonces no refleja, o sea, no sé si existen parámetros para las gasometrías. Yo no las he visto, si las encuentran, pues que me las muestren. Pero el sodio generalmente está disminuido en una gasometría. Y el potasio también. Entonces, vale la pena tomar una muestra para electrolitos cuando se vea una alteración importante, ¿verdad? Porque como normalmente están un poco disminuidas y el potasio un poco elevado, si se sospecha por clínica que existe alguna alteración, pues pedir unos electrolitos en laboratorio, pero no corregir nunca con lo que salen las gasometrías, porque no es real. No es que no sea real, no es los parámetros de referencia en la que está en la que está el estudio del potasio y del sodio. ¿Me expliqué? Ok. Ok, en cuanto a lo que es hiperpotasemia por desplazamiento transcelular, pues esto lo podemos ver en acidosis, en rhabdomiólisis, por ejemplo, cuando se rompen estas células se libera potasio, porque ya había yo mencionado que el principal almacén de potasio en el cuerpo en realidad son los músculos, gran porcentaje de potasio se encuentra en ellos. Cuando hay síndrome de lisis tumoral, igual enfermedades como necrosis tisular, perdón, hemólisis, lo mismo, es exactamente la misma mecánica que cuando tomamos los laboratorios sin el debido cuidado. Evidentemente, cuando hay hematomas o hemorragias, también vamos a tener mayor concentración de potasio, por lo que se puede modificar o bueno, podemos ver una hiperpotasemia. Igual intoxicaciones por fármacos, como intoxicación digitálica o por flúor o con bloqueantes beta-adrenérgicos. Igual menciona el libro que en el caso de ejercicio también se puede ver una hipopotasemia, pero me imagino que es también por pequeñas rupturas en las fibras musculares, que se podría parecer el mecanismo a la rhabdomiólisis. Y también cuando tenemos una hiperosmolaridad o déficit de insulina. Y el otro mecanismo es excreción disminuida. En cuanto a la excreción disminuida, pues ya más que nada son por insuficiencia renal o trastornos suprarrenales primarios. También tenemos el hiperaldosteronismo hiporrenímico, que puede cursar con una obstrucción del tracto urinario, drepanocitosis o un trasplante renal, incluso la nefritis lúpica. En realidad, las de excreción disminuida tienen que ver ya a nivel renal, porque recordando, el riñón es el principal órgano que filtra este potasio. Y también lo mismo por fármacos, por ejemplo, heparina, trimestopina, o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o antagonistas de la angiotensina 2, entre otros también diuréticos de asa, que son los que excretan potasio, pero pues son por intoxicaciones de estos fármacos. Y bueno, en cuanto a la clínica en hiperpotasemia, pues lo que vamos a encontrar ya habíamos mencionado antes, que son cambios electrocardiográficos. Ya los mencioné antes, ondas picudas, de ahí descenso del ST, incremento del intervalo PR, aplanamiento de la onda P y ensanchamiento del complejo QRS. Esto lo vamos a encontrar progresivamente dependiendo de cuánto vaya aumentando el potasio sérico. Y es importante que si la concentración de potasio sérico es mayor a 6.5, nosotros tenemos que sí o sí obtener un electrocardiograma para ayudar a establecer qué tratamiento le vamos a dar de urgencia. Entonces, esto hay que tenerlo muy en mente. Arriba de 6.5 hay que obtener el electrocardiograma para empezar el tratamiento. Cuando hay cambios electrocardiográficos, conforme se va corrigiendo, se ve clara, es muy bonito el electro, porque se ve cómo se van corrigiendo todas las alteraciones a la par, inmediatamente. Sí. Igual es importante recalcar que también podemos tener algunos pacientes con parestesias, fasciculaciones, con
Y con no, perdón, esto ya lo había mencionado antes. Pero sí, esta clínica pues, generalmente precede o va después de los síntomas cardíacos. Por lo tanto, pues no porque no veamos esta sintomatología quiere decir que estamos a salvo, por así decirlo. En realidad, es posible que ya estemos con alguna complicación cardíaca muy importante. En cuanto al tratamiento, pues tenemos varias opciones. Una de esas es el calcio. El calcio es importante administrarlo porque esto nos va a ayudar a estabilizar la membrana de las células cardíacas, evitando así que tengamos las arritmias que puede producir la hiperpotasemia. Se administra por vía intravenosa durante algunos minutos y pues su efecto realmente es inmediato. También tenemos de opción administrar bicarbonato, porque el bicarbonato hace que el potasio entre en el interior de la célula, disminuyendo así la concentración de potasio plasmática, que es especialmente eficaz en pacientes que tienen acidosis metabólica. Ojo que hasta donde yo sé, el bicarbonato en realidad para poder administrarlos, tienes que tener un pH, no me acuerdo el rango, pero me parece que es menor a 7. O sea, sí, es casos especiales. Porque si no, esta administración de bicarbonato creo que puede causar una alcalosis incluso. O sea, generalmente no se insiste mucho con el bicarbonato, no se pone una carga nada más. Y que el siguiente, o sea, no, esas maniobras terapéuticas que ponen, no se estabiliza por decir, le voy a poner bicarbonato y no quedó bien, le vuelvo a poner bicarbonato, ¿no? Le pongo una carga de bicarbonato y si persiste me paso a gluconato de calcio o cloruro de calcio, lo que yo tenga, ¿no? Si no queda, me paso a glucosa. O sea, no hay un orden general. Algunos empiezan con bicarbonato. Si tienen hipernatremia, entonces no empiezan con bicarbonato porque tiene un montón de sodio el bicarbonato. Entonces no inician con esa, prefieren iniciar con cloruro de calcio o gluconato de calcio. Si no las tienen, pues pueden iniciar con cargas de glucosa al 10% más insulina para permitir que el potasio entre a la célula y disminuye también el potasio sérico, que es el potasio sérico es el que está afectando pues el corazón, aunque también hay también dentro de las células. Y entonces, y no está difícil que provoques una alcalosis, porque generalmente va a ser rápido y generalmente el potasio hay más frecuencia que esté en acidosis a que esté en alcalosis y solo va a ser una carga y vas a cambiar de maniobra. Ok, sí. Eso sí no me había quedado claro que cambias. Si con una no funcionó, te pasas a otra Sí. terapéutica. Sí, porque tienen mecanismos diferentes para corregir el potasio y lo que queremos es que se corrija, entonces agarramos diferentes formas de hacerlo. Sí, los mecanismos son o meterlo a la célula o sacarlo del cuerpo, principalmente. Y bueno, la insulina igual es misma función que el bicarbonato, lo que va a hacer es que el potasio entre a las células. Si administramos insulinas, se mueve al interior de la célula, pero es importante que si la vas a administrar, lo tienes que poner en conjunto con glucosa para evitar que haya una hipoglucemia. Y en pacientes, por ejemplo, que no presentan anuria, o sea que su función renal es relativamente adecuada, podemos dar un diurético de asa que nos va a ayudar a aumentar esta excreción renal de potasio. Y pues ya algunos pacientes puede que requieran diálisis para eliminar o para la eliminación aguda de potasio, medida que pues es a menudo necesaria si el paciente tiene una insuficiencia renal grave o una tasa especialmente alta de liberación endógena de potasio, como por ejemplo en lisis tumoral que había mencionado y en la rhabdomiólisis. Generalmente la terapéutica es en que requieran diálisis. Y en este caso de la diálisis, pues la hemodiálisis es la que es más efectiva porque puede bajar con rapidez la concentración plasmática de potasio.
Ujú. Y pues ya la hipopotasemia es más común en niños y la mayoría de estos casos están relacionados con gastroenteritis. En cuanto a pues las causas, las causas, Creo que podemos omitirlas. Vas a decir todo el en cuadro. realidad Sí. es la misma cosa que las hipopotasemias, o sea, puede ser por valores falsos del laboratorio, por desplazamientos transcelulares, por disminución o por de aporte o por pérdidas. Se parecen, Ujú. Sigue. mismas mecánicas. Y pues las manifestaciones clínicas que son las más importantes, igual son cambios electrocardiográficos, aplanamientos en onda T, depresión de segmento ST y aparición de ondas U que se pueden localizar entre la onda T y la onda P, si estas aún son visibles. Estos son como que el cambio más importante que podemos ver en el electrocardiograma. Las consecuencias clínicas pues, de esta hipopotasemia en el músculo esquelético son debilidad y podemos encontrar calambres. Y es posible que haya parálisis también, pero pues solamente son como que o aparecen con niveles séricos de potasio inferiores a 2.5 miliequivalentes por litro. Y pues esta parálisis suele comenzar en las piernas y continúa hasta los brazos. También puede presentar una parálisis respiratoria, por lo que pues es quizá importante que en ocasiones necesitemos una ventilación mecánica para compensar esta parálisis respiratoria. Y igual esta hipopotasemia va a enlentecer la motilidad del tracto gastrointestinal, por lo que podemos encontrar estreñimiento o un hilio cuando las concentraciones de potasio son inferiores a 2.5 miliequivalentes por litro. Que es bastante frecuente la presencia de hilio. Ujú. En hipopotasemia, sí. Sí. Y también puede causar poliuria y polidipsia por la alteración en la capacidad de concentración de la orina, lo que nos puede producir una diabetes insípida nefrogénica. Estas son las manifestaciones clínicas más importantes. Y bueno, en cuanto al tratamiento, tenemos una versión oral y una intravenosa. La posología oral es un poco entendí que es un poco más variable, ¿no? Debido al riesgo de hiperpotasemia, pues el potasio intravenoso debe usarse con precaución. Entonces, el oral sí es más seguro, pero no es tan rápido en situaciones en las que necesitamos que el tratamiento sea agresivo, ¿no? Que es situaciones urgentes. Las preparaciones líquidas de este potasio oral generalmente pues tienen un sabor amargo. Hay formulaciones microencapsuladas que no sé si de verdad existen en México o también hay en matriz de cera. Nunca, no la había escuchado antes, pero se supone que son menos irritativas para la mucosa gástrica y es más factible que las uses si el tratamiento oral es lo que quieres llevar. Y pues es variable su posología. Pasas una dosis de inicio típica de 1 a 2 miliequivalentes por kilo al día, con un máximo de 60 miliequivalentes al día para el paciente. En cuanto a la dosis intravenosa de potasio, pues esta va a ser de 0.5 a 1 miliequivalentes por kilogramo y se administra habitualmente en más de una hora. Y tenemos diferentes presentaciones. La elección habitual es que lo corrijamos con cloruro potásico, aunque si hay otras anomalías electrolíticas, como mencionaba la doctora, pues podemos elegir otro diferente. Por ejemplo, los pacientes con acidosis e hipopotasemia pueden recibir acetato potásico o citrato potásico. Hay estas opciones. Generalmente, si ya está bien hidratado o tiene manifestaciones cardíacas, que generalmente cuando tiene las manifestaciones cardíacas es que el potasio ya está por debajo de 2.5 más o menos, 2.32 y tiene las manifestaciones cardíacas. Entonces hay que
intentar corregirlo con 1 o 2 miliequivalentes por kilo, una infusión para 1 hora. No debe ser más, ¿no? Y esperar ver los cambios electrocardiográficos y repetir la dosis dependiendo de cómo vaya. Generalmente se corrige con eso. El potasio oral, pues yo en pediatría, pues nunca lo he visto. No dudo que a lo mejor exista. La he visto mucho en adultos para los pacientes que toman antihipertensivos donde pierden potasio. Entonces les dan suplementos de potasio para evitar esas pérdidas. En pediatría, pues no sé, a lo mejor sí existe, pero no, pues no se usa eso en los departamentos de urgencia, ni es terapia de primera línea. Debe ser casos especiales. La corrección aquí es intravenosa. Intravenosa. Okay. Sí. De sodio y potasio es todo. Pues creo que pues déficit de agua, ya lo mencionamos mucho con el sodio, ¿no? Pero Sí, que están sí, en íntimamente realidad relacionados. van súper de la mano, porque no puedes corregir solo el déficit de agua si tienes algún desequilibrio en el sodio, y no puedes corregir solo el sodio si tienes algún desequilibrio en el déficit de agua. Entonces todo va exactamente de la mano. Exactamente. Entonces, yo empecé a hacer, puedes quitar tu presentación, Silvia, por favor. ¿Vale? Yo empecé a hacer pues una hojita, ¿no? Parecida en, en Word, y pensé que íbamos a tener más tiempo para hacer ejercicios y practicar acá un poco. Entonces, se lo voy a dejar de tarea para mañana. Entonces, vamos a tener clase mañana y ustedes van a resolver. Lo voy a compartir y nos vamos a llevar como 5 o 10 minutos más mientras lo explico. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Lo ven? Sí, sí se ve. En mi pantalla. Bueno, aquí yo dije para aclarar o para ver o para que quede más claro, aquí tengo lo que hablamos la clase pasada, que la osmolaridad de las soluciones nos interesa mucho. Entonces, la solución, aquí puse solución. El plasma, para recordar, tiene 280 milosmoles y la fisiológica tiene 308 milosmoles, que se puede considerar isosmolar con el plasma. Lo que queremos es tener soluciones que estén cerca de los 280 milosmoles del plasma para no condicionar soluciones hipo o hiperesmolares. Vemos que la glucosa tiene 252 y la glucosa al 10, 504. Aquí de entrada estamos viendo que la glucosa al 5% no debemos de usarla únicamente porque queda por debajo de 280. Es una solución hiposmolar, debe estar acompañada de sodio, no de más glucosa, porque esta isosmolaridad de la glucosa es temporal nada más. Cuando es que se metaboliza la glucosa, se intercambia, entonces no se mantiene allá durante mucho tiempo. Y también es muy usado en urgencias los Harmans para cargas rápidas o para algo. Y el Harman, pues es un combinado que tiene, aquí les puse las combinaciones, se puede considerar casi isosmolar con el plasma, se puede usar solo, no necesita que se le agregue glucosa. Y aquí les pongo los equivalentes que tiene. Entonces, si ustedes comparan el Harman con la fisiológica, que la fisiológica tiene 15.4 equivalentes por 100 mililitros, el Harman tiene menos, tiene 13 nada más, pero el Harman pues ya tiene sodio, tiene potasio, calcio, cloro y tiene lactato. Aquí les puse que 1 gramo de sodio igual a 17 equivale a 17 mil equivalentes para la hora de calcular sus soluciones. Entonces, el aporte de líquidos les comentaba igual que por debajo de 10 kilos es mejor calcularlo por kilo de peso. Y por arriba de 10 kilos por metro cuadrado de superficie corporal. No hay un ideal de líquido, sino que hay rangos en los que se maneja. Por debajo sería
entre 120 y 180. Y nos quedaríamos en la media de 150. O sea, cuando mucho 180 y cuando menos 120. Si quiero poner líquidos bajos, pues pongo 120. Si quiero poner líquidos altos, voy a poner 180. Depende de la patología. Si no tengo ninguna de las dos, pues me pongo en la media, me pongo en 150. El sodio igual, tengo de 3 a 5. Si quiero administrar un sodio alto, me voy al tope, le pongo 5, incluso 6. Podrían usar hasta 6. Voy a ponerle aquí 6 en raras ocasiones, pero 6. Voy a cambiarlo. 3 a 6. Y del potasio de 2 a 3. Si es por metro cuadrado de superficie corporal, pues lo que está aquí es por metro cuadrado de superficie corporal. Líquidos bajos serían 1200, líquidos altos 1800. Y de sodio 30, 50 mil equivalentes por metro cuadrado de superficie corporal y 20 a 30 por metro cuadrado de superficie corporal. Entonces aquí les puse la fórmula de metro cuadrado de superficie corporal. Es peso por 4 más 7 entre peso más 90, que sería para este. Para esta no que sería para menos de 10 kilos. Para más de 10 kilos, en el caso de líquidos, pues ¿cómo estoy? Para mayores de 10 kilos. Para menores de 10 kilos, aquí lo puse. Creo que lo dije mal. Pues no es esta fórmula, es en lugar de 7 es 9 y aquí se divide entre 100, pero para el ejercicio de ahora no la van a necesitar porque si es por menos de 10 kilos lo van a hacer por kilo de peso y si es de más de 10 kilos lo van a hacer por metro cuadrado de superficie corporal. Seguro que lo voy a correr para acá para que se vea que corresponde a esto. Es un libro de las fórmulas porque ya no trae el Word, el editor de ecuaciones como lo traía antes. Entonces ya da trabajo poner las fórmulas en Word. Entonces aquí les puse sin tener, o sea, sí está bueno que ustedes les digan, a ver, prepara una solución, pero es una cosa técnica. Ustedes son médicos. Ustedes deben de decir cuánto le van a poner, por qué le van a poner eso, el volumen, cómo van a distribuir sus soluciones dependiendo del paciente que tengan. Entonces, aquí les puse unos ejemplos, ¿verdad? No está tallado en piedra, pero más o menos así está. Voy a preferir líquidos altos si tengo una gastroenteritis aguda, porque tengo pérdida. Si tengo dengue, porque si tengo dengue y no puedo comer, o que ingresa, que tenga un dengue hemorrágico, que no puede comer, porque el dengue, pues normalmente comen, ¿verdad? Pero si está en el hospital y no puede comer y queda en ayuno, ¿cómo quedarían? Aquí estamos suponiendo que todos estos están en ayuno, ¿no? Porque pudiera ser cualquiera de estas enfermedades que estuviera en el hospital y que estuviera comiendo y entonces los líquidos que vamos a calcular ya no son así, porque tengo que calcular cuánto ingiere por vía oral para poder disminuir por vía parenteral. Aquí estamos presuponiendo que todos estos están en ayuno y que su hidratación va a depender de las soluciones que nosotros le vayamos a calcular. Entonces, en shock anafiláctico también se prefieren líquidos altos, gastrosquisis, quemaduras, en Fallot con crisis hipóxica. Y aquí podrían hacer para cada uno un ejercicio, imaginarlo, ¿no? ¿Por qué mi Fallot? Si en la mayoría de las cardios, por ejemplo, insuficiencia cardíaca congestiva, prefiero mis líquidos bajos. Si tengo una glomerulonefritis, si tengo asma, neumonía, bronconeumonía, edema agudo de pulmón, prefiero líquidos bajos. Y cuando no tengo nada de esto, tengo, por ejemplo, un trauma craneoencefálico inicial, apendicectomía sin complicación, niño sano, cualquier procedimiento de cirugía menor, o sea, no tengo ningún problema, y un estado convulsivo. Por supuesto que esta convulsión no sea por un desequilibrio, deshidratación o algo, ¿no? Porque si no ya me quedaría en alguna de estas dos, todos convulsivos,
con hidratación adecuada y sin trastorno electrolítico. Y entonces vamos a preparar nuestras soluciones al tercio, al cuarto o al quinto. Sí, es un tercio, entendiendo que un tercio nos estamos refiriendo al sodio. Dividimos nuestro volumen total en 3 partes y una parte de ese tercio va a ser sodio. Cuando hablo de 1 al cuarto, divido mi volumen total en 4 partes y esa cuarta va a ser sodio. Y cuando es de 1 a 5, pues lo mismo, divido el volumen total en 5 partes y una parte va a ser sodio. Generalmente se preparan para 6 o para 8 horas. ¿Por qué no las preparo para 24? Porque si el paciente cambia y yo necesito mover mis soluciones, yo empecé con mis líquidos normales, tenía yo mi apendicectomía sin complicaciones y de repente el paciente empieza a vomitar. Entonces esa solución que puse para 8 horas, pues lo voy a tener que cambiar para las siguientes 8 o 6 horas. Entonces por eso se preparan generalmente para 6 o para 8 horas. Si no hay ningún cambio, pues la indicación se queda para todo el día. Terminan esas 8 horas, vienen y le van a preparar otro tanto igual en las siguientes 8 horas y otro tanto igual hasta cerrar. Y también porque a veces los volúmenes son 2 litros o podría ser 1,5 litros y las soluciones pues vienen hasta 1 litro. No hay soluciones de 1,5 litros ni bolsas para contenerlas para solución parenteral. Entonces por eso se dividen también en 8 horas para que el volumen que vayamos a administrar no sobrepasen las bolsas que ellas manejan o que se maneja en los hospitales. ¿Cómo ven? ¿Van a poder hacerlo? Los ejercicios. Tengo duda, doctora. ¿Se refiere a que, por ejemplo, si voy a administrar 750 mililitros de solución en 8 horas, 250 mililitros van a ser de solución salina y el resto va a ser de, por ejemplo, glucosada? Exactamente. Exactamente. Esa es una solución al tercio. ¿Mm? Ok. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Les voy a marcar acá. Sería ver un ejemplo de lo más frecuente. Se me fue acá. Lo más frecuente, pueden hacer un ejemplo de cómo vas a pedir tus líquidos si tienes un paciente con gastroenteritis aguda. Vamos a poner, voy a poner gastroenteritis aguda. Vamos a poner, hay que poner peso y de qué se trata, ¿no? Entonces, 9 kilogramos con revolución. Este es el primer paso. ¿Es considerando que no está deshidratado? Está con, sí, no está deshidratado, pero no puede, inició la mañana de hoy con vómitos. Antes de que te lo llevaran, inició, voy a poner unas horas porque no tiene ñ acá. Inició hace horas con vómito en 2 ocasiones y te lo llevan. Entonces, vamos a suponer que dices, no le voy a dar vía oral. Es un ejemplo, ¿no? No le voy a dar vía oral, no lo voy a hidratar porque pues no tengo miedo que vomite y que se vaya a deshidratar.
no está deshidratado. Ejemplo 1. Niño sano en cualquier cirugía menor. Este sería el ejemplo 2. Y vamos a suponer una asma bronquial. ¿Qué tipo de solución preferirían? ¿De dilución? Tengo que poner las edades, ¿verdad? Porque si no, no van a poder calcular los kilos y todo. Entonces, de 8 años, ahí está mi ñ, me da trabajo mi ñ. Sí salió, qué bien. Escolar de 8 años. Para cirugía de fimosis, eso está fácil. Hay que ponerle 8, 16, 19, 20 años. El peso. Y el otro es un... Creo que ya. Es un cuadro clásico de asma que llega con taquicardia, taquipnea y está bien hidratado. Es un estado agudo de asma. Supuestamente lo van a tratar, le van a poner todo para asma, pero de momento se va a tener que quedar en ayuno porque le impide poder alimentarse mientras esté con la crisis asmática. Mientras lo tratan allá, su salbutamol, su nebulización y todo lo que le vayan a poner, necesitan manejar líquidos a la par. Entonces vamos a hacer estos 3 casos
y mañana yo voy a decir, fulanito de tal o fulanita, a ver, muestra tu ejercicio. Comparten su pantalla y muestran el ejercicio. Esto quieren que lo voy a subir a la plataforma para que lo bajen y puedan hacer esos ejercicios. ¿Les parece o quiero oírles? Sí, doctora, estaría muy bien. Gracias. Que suba el archivo Word. Entonces así no voy a decir no voy a decir quién lo va a resolver. Yo voy a nombrar, yo voy a decir así de acuerdo a mi lista. A ver, fulanito, comparte tu pantalla y lo Claro. comparten. Si lo hacen a mano, pues le toman una foto y suben la foto de que lo hicieron a mano y lo van explicando cómo lo hicieron y aquí lo vamos comentando. Doctora, disculpe, no entendí, o sea, sí entendí cómo hacer lo del tercio, el cuarto y así, pero no entiendo cómo elegir cuál usar. Ese es el chiste. Ese es el ejemplo. Ese es el chiste de dónde vas a necesitar más o menos. Lo del tercio y lo del cuarto, ustedes ya vieron acá en esta parte cuánto se requiere de sodio y cuánto se requiere de potasio. Por ejemplo, en una gastroenteritis que vómito, ¿cómo espero o cómo me imagino que pueda estar mi sodio y mi potasio para decir si voy a requerir una solución? Porque las que tienen más sodio es esta, 1/3. Y la que tiene menos sodio es esta, porque de 5 partes, solo una parte es sodio. En cambio aquí, 1/3 es sodio y las otras 2 es glucosa, ¿no? Aquí no puse los requerimientos de la glucosa, lo estoy obviando porque en general solamente cuando hay trastornos o el niño entra o con hipoglicemia, que generalmente eso es en los lactantes o recién nacidos, el recién nacido, el hijo de madre diabética o recién nacido macrosómico, sí le calculo su glucosa kilo minuto, o si lo tengo en terapia intensiva con un proceso grave, me tengo que fijar de la glucosa. Lo que aquí en soluciones generales, lo único que tengo que cuidar es que mi glucosa no se me pase de más, ¿no? Que no se me pase de más por la osmolaridad de la solución. Entonces, aquí no estoy tomando en cuenta la glucosa, pero es correcto que generalmente la glucosa se administra entre 3 y 6 miligramos por kilo por minuto. Creo que ya vieron la clase del doctor Pablo, se pueden apoyar allá en cuanto a lo de la glucosa, pero yo le doy menos importancia porque aquí más bien lo que estamos manejando es el sodio. Y la glucosa la estamos haciendo como un complemento. Tienen que tener glucosa, por supuesto. Y si fuera mientras más chico es el niño, por ejemplo, el lactante, los niveles de glucosa son más altos, pero aquí no tenemos ejemplos más, 9 kilos, 22. Si quieren pongo más. ¿Quieren que ponga más ejemplos? Doctora, ¿y así van a hacer los ejercicios en el examen? ¿Cómo lo está poniendo? Creo que podría yo poner alguno así, uno de esos así, sí. Estás dando ideas. No, no era la intención, claro que no, nada más tenía esa duda. No, he estado haciendo el examen, ya tengo varios casos clínicos y estoy procurando que no sea tanto lo que tengan que escribir, pero sí van a tener que pensar, porque estoy poniendo suficientes datos para que puedan hacer bien. O sea, no le estoy poniendo 2, 3. Aquí están 2, 3 cositas, como están viendo, 2 líneas, porque está más, como que está bastante dirigido, ¿no? Pero los casos clínicos que van a salir en el examen están mucho más largos. Bueno, este no es caso clínico, este es un ejercicio nada más de hidratación, de cómo elegir. Pues vamos a ver cómo sale mañana y vemos. También hay libertad
para que alguien agarre cualquiera de cualquiera de estas patologías y que calcule líquidos, así como guste, ¿no? O sea, imagínense que este lactante, en lugar de gastroenteritis de 3 días de evolución, tuviera una insuficiencia cardíaca congestiva, por ejemplo, ¿no? O sea, estoy dejando el mismo peso y kilogramos para que se puedan orientar en las soluciones, en el volumen de líquidos. No les estoy cambiando por si lo quieren hacer con otra patología, que agarren alguna de estas para que no se pierdan o que lo inventen. Si fuera un lactante de 2 meses de edad o un recién nacido con displasia broncopulmonar, por ejemplo, a un prematuro. Bueno, prematuro va a ser más difícil que lo vean en la calle, ¿no? Porque pues, un recién nacido con displasia broncopulmonar, ya saben que las displasias broncopulmonares se dan de alta y las tienen. Son enfermedades crónicas que las tienen y en algún momento dado pudieran llegar a urgencias por alguna situación que requiriera más, alguna otra cosa que hubiera. Las pueden llegar a ver en la calle, un recién nacido que se vaya de alta y que tenga esto, para hacer otros ejemplos. O sea, no se restringe estos 3 que estoy poniendo. ¿Qué tal? Mañana vamos a ver esto, doctora, y ya con eso acabamos. Con eso acabamos, sí. Ok. Ok. ¿Ya está claro? ¿No hay dudas? Pues por mientras creo que no, pero tal vez surjan demasiadas cuando lo hagan. Ok. Muy bien. Entonces nos vemos mañana y ahorita voy a subir el archivo